Stepan Andriyovich Bandera fue un activista político ucraniano y uno de los más destacados personajes del movimiento nacionalista e independentista ucraniano, líder de la Organización de Nacionalistas Ucranianos. Es una figura histórica polémica, honrada tanto por movimientos nacionalistas de la Ucrania contemporánea como por organizaciones de extrema derecha. El 22 de enero de 2010, el presidente saliente de Ucrania, Víktor Yushchenko, le otorgó el título póstumo de Héroe de Ucrania. El Parlamento Europeo condenó el premio, al igual que Rusia, varios políticos y organizaciones polacas y judías. El presidente entrante Viktor Yanukovych declaró ilegal el premio, ya que Bandera nunca fue ciudadano de Ucrania, una estipulación necesaria para obtener el premio. Una decisión judicial de abril de 2010 lo confirmó. En enero de 2011, el premio se anuló oficialmente. El Parlamento ucraniano rechazó en agosto de 2019 una propuesta para darle el premio a Bandera. Bandera sigue siendo una figura muy controvertida en Ucrania. Mientras algunos ucranianos lo aclaman como un libertador que luchó contra los estados soviéticos, polacos y nazis a la vez que intentaba establecer una Ucrania independiente, otros ucranianos, así como Polonia y Rusia, lo condenan como un fascista y un criminal de guerra que fue, junto con sus seguidores, en gran parte responsable de las masacres de civiles polacos y, parcialmente, del Holocausto en Ucrania. Biografía. Primeros años. Nació el 1 de enero de 1909 en Urini Vestarii, en el reino de Galicia y Lodomeria, que en aquel tiempo formaba parte del Imperio Austrohúngaro. Su padre, Andriy Bandera, era un sacerdote de la Iglesia greco-católica ucraniana. Su madre, Miroslava Bandera, provenía de una antigua familia clerical, siendo también hija de un religioso de la Iglesia greco-católica. Pasó su infancia en Steriuriniv, donde creció en una atmósfera nacionalista ucraniana. El frente de la Primera Guerra Mundial pasó 4 veces por su aldea, y en 1917 sus pobladores también fueron testigos de la destrucción y del caos traídos por las tropas zaristas. Bandera escribió en sus memorias sobre la enorme diferencia entre las unidades militares ucranianas y las moscovitas. Su madre murió de tuberculosis en la primavera de 1922. Desde 1922, Bandera fue miembro del Plast, una organización de scouts ucranianos. Acabó la escuela en 1927. En 1929 ingresó en la Organización de Nacionalistas Ucranianos, donde ascendió rápidamente a diversos cargos. En 1933 ya era jefe regional y comandante de la Organización Militar Ucraniana. En julio de 1934 la policía polaca lo arrestó por intento de asesinato del ministro de Interior polaco Bronisław Pieracki, por lo que fue condenado a muerte por terrorismo, pero la pena se conmutó a cadena perpetua. El 1 de septiembre de 1939 comenzó la Segunda Guerra Mundial con la invasión alemana de Polonia de 1939. El 13 de septiembre los guardias de su prisión huyeron ante el avance alemán, de manera que Bandera quedó en libertad. El 17 de septiembre empezó la invasión soviética de Polonia. En 1938, la NKVD había asesinado en los Países Bajos al líder del OUN, por lo que la organización se dividió en 2 fracciones rivales, la OUN, liderada por Bandera, y la OUN, dirigida por Andriy Melnik. Al salir de prisión, Bandera encabezó su fracción e intentó reunir a todos los grupos que abogaban por la independencia en el Comité Nacional de Ucrania. Segunda Guerra Mundial. El 30 de junio de 1941, 8 días después de comenzar la invasión alemana de la Unión Soviética, Bandera proclamó en Leópolis la independencia de Ucrania, mientras el brazo armado de la Organización de Nacionalistas Ucranianos pensaba que la Alemania nazi podía convertirse en un poderoso aliado en su lucha contra los soviéticos. Cuando Alemania invadió la Unión Soviética en junio de 1941 y tomó la capital de Galicia Oriental, Leópolis, los alemanes encontraron a cientos de prisioneros asesinados en las cárceles, arbitrariamente ejecutados por los agentes del Comisariado del Pueblo para Asuntos Internos antes de abandonar la ciudad.
Esto causó una ira masiva por parte de la población de la ciudad. Las unidades alemanas lo usaron para dirigir la ira y la agresión hacia los judíos, a pesar de que los propios judíos se encontraban entre las víctimas de los asesinatos. Se inició un pogromo que les costó la vida a 4.000 judíos de Elbia e Ibi en tan solo unos días, para lo que se usaron desde pistolas a barras de hierro. Sin embargo, las autoridades alemanas arrestaron al recién formado gobierno ucraniano e internaron a sus miembros en campos de concentración en Alemania. Los nazis encarcelaron a Bandera hasta septiembre de 1944. Desde 1943, la Organización de Nacionalistas Ucranianos realizó matanzas de polacos en Volhynia y en el este de Galicia, matando hasta a 100.000 civiles, aunque en ese momento Bandera se encontraba en un campo de concentración alemán y no estaba directamente a cargo de la organización. Miembros de la OUN también estuvieron implicados en asesinatos de judíos en esos territorios. En 1944, con Alemania retrocediendo rápidamente en la guerra y ante el avance de los aliados, Bandera fue puesto en libertad con la esperanza de que luchase contra las fuerzas soviéticas que avanzaban. Bandera estableció su sede en Berlín y recibió ayuda financiera y material alemana, además de personal de apoyo para su ejército insurgente ucraniano. Una creencia extendida por la propaganda soviética desde los años 1950 hasta mediados de los 1980 dice que los miembros de la OUN y del batallón Nachtigall fueron los principales organizadores y ejecutores del pogromo, para así poder justificar la lucha que las agencias represivas de la URSS realizaron contra toda organización e individuo que buscase la independencia de Ucrania de la Unión Soviética y la creación de un Estado nacional ucraniano. En realidad, ya para abril de 1941, el alto mando de la OUN había emitido sus resoluciones del II Congreso, declarando que el objetivo principal de la organización es restablecer el Estado ucraniano independiente. Mientras que los pogromos a judíos eran intentos de distraer la atención de los ucranianos de este objetivo, diciendo que hay que luchar contra los judíos puesto que son los seguidores más fieles del régimen bolchevique y la vanguardia del imperialismo moscovita en Ucrania, pero educando a las masas en que el enemigo principal es Moscú. Como unidad militar, no se pudo confirmar que el batallón Nachtigall organizó o realizó pogromos. Uno de los combatientes del batallón, declaró más tarde que el comandante Roman Shujevich, dio la orden de prohibir participar en los asesinatos de civiles. La supuesta participación del Nachtigall en el pogromo judío tampoco se confirmó durante las audiencias judiciales después de la Segunda Guerra Mundial. Además, los documentos del archivo del Comité para la Seguridad del Estado, cuyo estatus se cambió recientemente de secreto a público, demostraron que las acusaciones de los batallones formaban parte de la operación especial de 1959 a 1960 del Servicio de Seguridad soviético. Sin duda no se descarta la posibilidad de que algunas unidades de combatientes del batallón, así como algunos nacionalistas ucranianos miembros del OUN podrían haber participado en los pogromos. Sin embargo, los principales agitadores y organizadores de pogromos fueron miembros de unidades alemanas. Como intransigente líder de la Organización de Nacionalistas Ucranianos, Bandera se convirtió en un colaborador de los nazis que vivió con sus adjuntos bajo protección de Alemania cuando comenzó la Segunda Guerra Mundial. Pero Alemania pretendía quedarse con Ucrania para sí misma. A principios de 1942 los alemanes arrestaron a Bandera por su intransigencia en el asunto de la independencia y lo encarcelaron en el campo de concentración de Sachsenhausen. En septiembre de 1944 lo excarcelaron, esperando que su popularidad entre los ucranianos ayudara contra el avance soviético. Y cualquiera que fuera su decepción con los alemanes, los partidarios de Bandera nunca estuvieron en desacuerdo con la política alemana hacia los judíos, que llevó a la muerte a 1,5 millones de judíos ucranianos. Para preparar su ataque a la Unión Soviética, los nazis reclutaron a los seguidores de Bandera para actuar como policías de habla ucraniana para servir en 2 batallones voluntarios ucranianos. Bandera esperaba una Ucrania libre del gobierno soviético a cambio de trabajar con los nazis y establecer su propio gobierno allí. Una Ucrania independiente, había prometido Bandera, seguiría siendo amiga de Alemania.
Desde 1945 Bandera ya era el líder indiscutible de la Vila OUN. Posguerra. Tras la guerra, Bandera vivió en Múnich. La inteligencia británica lo utilizó para infiltrar agentes en Ucrania y recopilar inteligencia para ayudar a la clandestinidad ucraniana contra los soviets. La Agencia Central de Inteligencia usó a algunos de los antiguos colaboradores de Bandera para la misma labor, pero nunca a Bandera, lo que agrandaba la imagen que tenía de sí mismo. Fuentes ucranianas confirmaban que los militantes que luchaban en la patria no estaban dispuestos a aceptar a Bandera como dictador y que el programa de Bandera era inaceptable para la resistencia. En 1952, Bandera dimitió temporalmente de su puesto como líder de OUN presionado por el aumento de la oposición a su liderazgo entre los líderes nacionalistas, que se oponían a sus tácticas totalitarias. La arrogancia de Bandera y su insistencia en dirigir todos los aspectos de la lucha clandestina ucraniana tanto en Ucrania como en el extranjero hizo que los británicos lo abandonaran en 1953. Sin contactos de alto nivel, Bandera se quedó aislado. Con autopromoción en la prensa escrita y radiofónica alemana, Bandera siguió siendo popular entre miles de exiliados ucranianos en Alemania. Su aparente efectividad hizo que la inteligencia de la Alemania Federal, el Bundesnachrichtendienst, estableciera contacto en 1956. En 1959, el BND ya ayudaba a Bandera a infiltrar una nueva generación de agentes desde Alemania a la Unión Soviética. El general Reinhard Gehlen, director del BND, había dirigido la inteligencia alemana en la Unión Soviética durante la guerra. Tanto él como sus subordinados debían estar perfectamente familiarizados con el expediente de guerra de Bandera. Lo que no sabían era que agentes soviéticos se habían infiltrado en los servicios secretos alemanes. El 14 de octubre de 1959, Bandera se reunió con un alto oficial del BND para comer y discutir la expansión de las operaciones en Ucrania. El 15 de octubre de 1959, a la entrada de su casa en Múnich, Stepan Bandera murió asesinado por un disparo de cianuro realizado por el agente del KGB Bogdan Stasinsky. Bandera fue enterrado el 20 de octubre en el cementerio Waldfriedhof, en Múnich. Poco después Stasinsky mostró remordimientos y miedo y huyó del KGB, entregándose a la policía alemana y confesando todo. La justicia alemana condenó a Stasinsky a 8 años de prisión por el asesinato de Bandera, declarando que la culpa principal la tenía el gobierno soviético, porque la orden de asesinar a Bandera vino del jefe del KGB Alexander Selepin y del primer ministro soviético Nikita Khrushchev. La eficaz promoción que había hecho de su leyenda y el hecho de ser asesinado por la Unión Soviética hizo que muchos exiliados que no conocían la historia lo consideraran un mártir. 1.500 personas acudieron a su funeral en Múnich. La inteligencia estadounidense, por el contrario, apuntó que debido a sus prácticas totalitarias y a la competición con otros grupos de exiliados, que muchos no lamentaron su muerte. Su muerte tampoco significó nada para las operaciones de la CIA contra la Ucrania soviética, que dependían de los mismos líderes en el exilio que, aunque habían sido seguidores de Bandera en la guerra, habían abandonado a su antiguo jefe, que se había convertido en una caricatura de sí mismo. Continuaron su trabajo bajo la tutela de la CIA hasta el colapso de la Unión Soviética. En 2005, en una entrevista al diario ruso Komsomolskaya Pravda, el antiguo jefe del KGB Vladimir Kryuchkov declaró que el asesinato de Stepan Bandera fue uno de los últimos casos en que el KGB eliminó a personas indeseables por medios violentos.